Y luego descubrí el yoga a través de Amrit, la capacidad de observar tus procesos internos. Este yoga lo practicaban los reyes, los dirigentes de los ejércitos. Entonces venir aquí a la zona del silencio es la pausa con el volver a la conexión natural, con el silencio, con la calma, con el sentir que vas a otro planeta. Bienvenidos al canal, mi nombre es Isaac Ramos, gracias por estar aquí y explora Zona del Silencio. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro con Patricia Magallanes, ella es instructora o maestra de yoga. Patricia, cuéntanos de tu historia de cómo llegas a ser instructora de yoga. Pues mi nombre es Patricia Magallanes, yo tengo 42 años y todo comenzó, yo soy bailarina de profesión, estudié la carrera de danza contemporánea allá en la Facultad de Artes de la UACH y pues esa carrera es muy exigente para el cuerpo y me lesioné en varias ocasiones, tuve 6 lesiones más una atropellada. Y eso me llevó a buscar otras maneras de moverme, otras maneras más saludables, a buscar equilibrio, porque a veces la danza, el arte, pues la brújula es la pasión, ¿no? Y cuando la pasión es lo que te guía, pues no es la mejor brújula, no hay equilibrio y te lastimas, das de más. Entonces eso me llevó a buscar el camino de la conciencia corporal, así empezó, buscar cómo rehabilitarme, buscar otras maneras pues más amables para moverme, porque yo no puedo dejar de moverme. Entonces primero conocí otras cosas terapéuticas a través de la danza, danzaterapia, psicocorporalidad, eso me abrió puertas a espacios terapéuticos donde se podía trabajar a través del cuerpo. He trabajado en el hospital psiquiátrico. Fui 10 años tallerista de la Secretaría de Cultura y así entré a varios programas sociales donde pude hacer mi trabajo con necesidades especiales y distintas neurodivergencias. Empecé con niños, trabajando desde la arteterapia, pero siempre desde el movimiento, desde la danza. Y luego descubrí el yoga a través de Amrit, que también ha estado aquí en la zona del silencio. Él es mi maestro, me enseñó. Amrit. Saludos Amrit. Y me quedé encantada, me quedé fascinada, tanto que decidí hacer la certificación de yoga kundalini. Lo que nosotros compartimos es el yoga kundalini, es un yoga diferente al de las posturas, vinyasa, hatha, todo lo que se maneja. Este es un poco diferente y es un poco más complicado de encontrar, porque también necesitas pues que te guste la profundidad, es buscar la profundidad, y este yoga kundalini se enfoca en restaurar el sistema nervioso. No es para ir a hacer ejercicio, no es de postura, sí fortalece tu cuerpo, sí usas el cuerpo, pero tiene que ver más con el trabajo del lóbulo frontal del cerebro, la toma de decisiones, la cognición y la metacognición, la capacidad de observar tus procesos internos, observarlos y si es necesario transformarlos. Entonces esta práctica es profunda, es de conciencia, es de equilibrio y no es un yoga que busca, la iluminación o cosas así, busca al contrario, que seas capaz de tomar las mejores decisiones, que mantengas la calma en los momentos difíciles y pues aprendas a subir, ¿no? A utilizar la parte cognitiva, racional, no solo racional, sino hace un equilibrio entre los 2 hemisferios del cerebro y tú puedas tomar las mejores decisiones. Este yoga lo practicaban los reyes, los dirigentes de los ejércitos, los que tenían que tomar las decisiones importantes. Entonces a mí eso me gustó mucho porque me dio equilibrio. Ya mi brújula cambió de ser la pasión a ser la búsqueda de la conciencia y sobre todo del equilibrio. Entonces por eso me dedico a esto y ya tengo 17 años dando clases de yoga. Me certifiqué en el 2018, ya son 7 años, pero tengo 17 años dando clases de conciencia corporal, de movimiento, de arteterapia,
También esto me permite entrar a lugares, como te decía, como el hospital psiquiátrico. He trabajado en la cárcel, también en el área de necesidades especiales con quienes cometieron un delito teniendo un trastorno, en la academia de policías, y también diseñé un programa para la Secretaría de Cultura para trabajar con trastornos del espectro autista y otras neurodivergencias en niños. Y ahorita ya solo me enfoco en dar mis clases ahí en Chihuahua, en mi espacio. Mi página se llama Yoga, Salud y Movimiento. Y tengo mi espacio ahí en el centro, en la Segunda y Coronado. Y pues esto es lo que me gusta hacer, que la gente encuentre... porque no solo soy maestra de yoga, manejo otras técnicas. Estudié una especialidad de neurociencias aplicadas al arte y el movimiento. Por eso el sistema nervioso es lo que más me gusta estudiar, lo que más me gusta trabajar. El yoga Kundalini se enfoca en el sistema nervioso, y también manejo otras técnicas somáticas, de movimiento somático, de educación somática. Entonces doy varios tipos de clases y cubrimos varios tipos de necesidades. Lo que más me importa a mí es devolverle la dignidad a la gente a través de reconectarse con su cuerpo de una manera amable. Estamos diseñados para movernos, estamos diseñados para explorar, y estamos diseñados pues para seguirnos transformando, no ser inmutables. No te puedes quedar quieto en todos los sentidos de la palabra, pero también hay que aprender a la pausa. No es lo mismo no moverse a que conscientemente tú decidas hacer una pausa y estar en calma. No nos enseñan a estar en calma, el estrés está muy fácil, ese viene automático, pero la calma es acción, la calma se busca, la calma se entrena, la calma se educa. Y eso es lo que a mí me gusta enseñar, esa parte. Enseñar a estar en pausa, enseñar a la calma y devolvernos la dignidad como personas móviles, porque yo creo que eso es la calidad de vida, que llegues al final de tus días siendo móvil y autónomo. No es cuánto tienes ni cómo tienes, sino cómo te mueves y si necesitas de alguien más para simplemente seguir viviendo. Entonces ese es mi enfoque, sobre todo, restaurar el sistema nervioso, que tomes las mejores decisiones que puedas tomar para ti, para tu bienestar, y que entiendas que tu cuerpo necesita estar en movimiento, en mantenimiento, y con conciencia puedes llegar al final de tus días con dignidad, con movilidad y con autonomía. Wow, todo lo que se lleva o lo que trabaja una persona que tome tus clases es muy interesante, la evolución, todo el crecimiento que va a tener una persona, sí, en muchos aspectos de su vida. Sí, y desde el presente hasta el futuro le va a cambiar todo para bien. Así es insertar el chip y la creencia de que te tienes que mantener. No es de que fuiste un ratito, me sentí bien y ya lo dejé y vuelvo al sedentarismo o vuelvo a mis malos hábitos. Es un estilo de vida, y no es que te prives de las cosas, es que tomes las mejores decisiones para tu bienestar, nada más. Eso es lo que yo creo que es la autodisciplina. Esto me hace bien, por eso lo hago. Perfecto, Pati. Estamos en lo que es la zona del silencio, ¿sí? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué conexión has tenido con este lugar al estar haciendo las prácticas aquí de yoga? ¿Qué relación tiene? ¿Qué impacto ha tenido en ti esta región? Pues a mí me ha tocado venir desde el 2018, también 2017. Ya he venido muchas veces, me encanta venir aquí, justo con Amrit. Amrit también me presentó a don Benjamín Palacios, y todas las veces que he venido pues ha sido una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque se conecta con esto que yo busco, la pausa. La pausa, el permitirte salir de la zona de confort. En mis clases siempre digo, este tipo de yoga, el Kundalini, o lo que hacemos, te ayuda a atravesar la incomodidad. La vida no es cómoda, y depende de cómo reaccionas ante la incomodidad que te vas a sentir, ¿no? Porque puedes estar siempre con ansiedad, lleno de frustración, porque no sabes atravesar la incomodidad, y puedes estar en paz incluso en el caos. Entonces venir aquí a la zona del silencio se conjuga con esto que yo siempre estoy buscando, ¿no? Con la pausa, con el volver a la conexión natural, con el silencio, con la calma, con el sentir que vas a otro planeta. O sea,
es ir a explorar, también es profundidad, ¿no? Lo que a mí me gusta trabajar y por eso me encanta estar aquí, por la experiencia del temazcal. Ayer que hicimos yoga antes del temazcal, yo les había dicho a las personas que venían conmigo que eso es algo que quería que vivieran, porque para mí ese combo es especial. Entras preparado, con respeto, con enfoque, ya con tu sistema nervioso listo para sobrepasar el reto que es el temazcal. Y en conjunto es una experiencia maravillosa. De hecho, a eso venía. Aparte de todo lo bonito que hay que hacer y que ver, para mí eso era a lo que vine en esta ocasión. Muchas gracias por tus palabras, por tu conocimiento, por compartirnos tu profesión y tus habilidades y tus técnicas de la yoga. Esperemos que vuelvas más veces aquí a la zona en silencio. Todas las que se puedan. Gracias, Patricia, y estamos listos para el próximo video. Gracias a ti. Amigos, y si les gustó el video, suscríbanse y por favor denle like a la campanita para que les sigan llegando más historias de las que seguiremos subiendo o publicando aquí en el canal Explora Zona en Silencio.